Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, y vaya que ha generado debate. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desentrañar la verdad detrás del romance más comentado de la farándula turca, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, Hande Erçel rompe el silencio. Amor con Kerem Bürsin es real. Rumores desmentidos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los chismes, las especulaciones y, sobre todo, la realidad. Vamos a analizar todo lo que se ha dicho, lo que se ha visto y lo que finalmente Hande misma ha revelado. Antes de empezar, les recuerdo que este canal es su espacio para estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las series turcas y sus protagonistas. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo y estarán siempre al tanto de las últimas novedades. De esa forma no te perderás nada. Y ahora sí, empecemos con el chismecito. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, si es que podemos llamarla historia de amor, comenzó a escribirse en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en Turquía. Para quienes no la hayan visto, se la súper recomiendo. Es una comedia romántica súper adictiva que los va a enganchar desde el primer capítulo. En la serie, Hande y Kerem interpretan a Eda y Serkan, una pareja que inicialmente se odia, pero que como en toda buena historia de amor, termina enamorándose perdidamente. Y claro, la química entre ellos en la pantalla era innegable. Era palpable. Era como si el aire se electrificara cada vez que estaban juntos. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión especial y comenzaron a especular sobre si esa chispa se extendía fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis detallados de cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Hande y Kerem. Era una locura. Los rumores comenzaron a crecer como la espuma. Se les veía juntos en eventos, cenas románticas, paseos. Los paparazzi los perseguían sin cesar, tratando de capturar la imagen definitiva que confirmara la relación. Las revistas y portales de noticias turcos se hacían eco de la supuesta relación, publicando artículos y portadas que mantenían a los fans en vilo. La expectativa era máxima. ¿Y entonces qué sucedió? Durante meses, Hande y Kerem se mantuvieron en silencio. No confirmaban ni negaban nada. Esto, por supuesto, solo alimentaba la especulación. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Eran solo amigos? ¿Era todo parte de una estrategia de marketing para la serie? La incertidumbre era total. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Y en el caso de Hande y Kerem, la confirmación llegó de la forma más inesperada y, a la vez, romántica. A través de sus redes sociales. Poco a poco comenzaron a publicar fotos y vídeos juntos, mostrando su complicidad y su afecto. Las miradas, los abrazos, las risas. Todo hablaba por sí solo. Y finalmente llegó la confirmación oficial. Hande y Kerem, de hecho, estaban saliendo. Eran una pareja. Y el mundo enloqueció. Los fans celebraron la noticia, los medios se volcaron a cubrir la relación y todo parecía perfecto. Pero como la vida, y sobre todo la vida en el ojo público, no es perfecta, también llegaron los problemas. La presión mediática, el acoso de los paparazzi, las críticas de algunos fans. Todo eso comenzó a afectar la relación. A pesar de todo, Hande y Kerem demostraron ser una pareja fuerte y unida. Se apoyaron mutuamente, defendieron su privacidad y continuaron mostrando su amor al mundo, aunque con menos frecuencia y exposición. Pero lamentablemente, como suele suceder, el cuento de hadas tuvo un final agridulce. Después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. Una noticia que rompió el corazón de muchos. La pareja había decidido tomar caminos separados. La noticia fue recibida con sorpresa y tristeza por parte de los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones volvieron a surgir.
Se habló de diferencias irreconciliables, de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación a distancia. Todo era conjeturas. Y aquí es donde entramos en la parte más importante de nuestro vídeo. La ruptura del silencio. Anne Ercel, después de mucho tiempo, finalmente decidió hablar. ¿Y qué dijo? ¿Qué reveló? En diferentes entrevistas y apariciones públicas, Anne habló sobre su relación con Kerem, desmintiendo algunos de los rumores que habían circulado y aclarando cómo se sentía al respecto. Lo primero que quiero destacar es que Anne siempre ha mostrado un gran respeto por Kerem. Nunca ha hablado mal de él, ni ha revelado detalles íntimos de su relación. Siempre ha sido muy cuidadosa con sus palabras, mostrando una gran madurez y profesionalismo. Eso habla muy bien de ella. Anne confirmó que su amor por Kerem fue real, y eso es lo más importante. Fue un amor genuino, un amor que vivieron intensamente y que les dejó grandes recuerdos. Aunque la relación no funcionó, Anne dejó claro que siempre guardará un buen recuerdo de Kerem y que le desea lo mejor. También desmintió algunos de los rumores que habían circulado sobre las causas de la ruptura. Negó que hubiera terceras personas involucradas, y aclaró que la decisión de separarse fue mutua. Fue una decisión tomada por ambos, después de reflexionar y darse cuenta de que, aunque se querían, sus caminos habían tomado rumbos diferentes. Además, Anne habló sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Reconoció que fue difícil lidiar con el acoso de los paparazzi y la constante especulación de los medios. Pero a pesar de todo, siempre trató de mantener la calma y proteger su privacidad. Y lo más importante, Anne dejó claro que está feliz y que está enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Una mujer empoderada. Está trabajando en nuevos proyectos y se siente muy agradecida por el apoyo de sus fans. En resumen, Anne rompió el silencio para aclarar algunos puntos, desmentir rumores y, sobre todo, para dejar claro que su amor por Kerem fue real. Un amor que, aunque terminó, le dejó grandes lecciones y recuerdos. Un amor que formó parte de su historia y que la ayudó a crecer como persona. Y ahora hablemos de los rumores desmentidos. A lo largo de la relación de Anne y Kerem, se escucharon muchas especulaciones. Algunas más descabelladas que otras. Uno de los rumores más persistentes fue que la relación era falsa, que era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Absurdo. Como ya lo dije, Anne y Kerem demostraron con sus gestos, sus palabras y sus acciones, que su amor era real. Otro rumor fue que había terceras personas involucradas en la ruptura. Anne lo desmintió rotundamente. La separación fue una decisión mutua tomada por ellos, sin la intervención de nadie más. También se rumoró que la presión mediática y los constantes viajes de trabajo habían desgastado la relación. Si bien es cierto que la presión mediática fue un factor, Anne dejó claro que no fue la única causa de la ruptura. Otro rumor mencionaba una supuesta infidelidad por parte de alguno de los dos. Falso. Anne, como mencioné antes, desmintió cualquier tipo de infidelidad, así que es algo que no podemos dar por hecho. En cuanto a los trabajos que ambos hacían por separado, Anne dejó en claro que no influyó en la decisión de separarse. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la relación entre Anne y Kerem fue real, fue intensa y les dejó grandes enseñanzas. Que la ruptura fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Y que Anne, a pesar de todo, ha demostrado ser una mujer fuerte, madura y con una gran capacidad de resiliencia. Y esto es todo por hoy, amigos. Hemos desentrañado la verdad detrás del romance entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, desmintiendo rumores y analizando las declaraciones de Anne. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender un poco más la historia de esta pareja. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Anne y Kerem? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de la verdad detrás de este romance. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo.
Chao.